para darle gracias a Dios, para encontrarnos con el Señor, que en realidad es la razón de nuestra propia vida. Los textos de la liturgia de este miércoles de la 13ª semana del tiempo ordinario, yo diría que incluso encajan perfectamente bien con este aspecto, pero uno de los aspectos que él está enfatizando en la primera lectura de hoy es buscar el bien y abandonar el mal. Eso es el camino. No es una propuesta del profeta Amós de manera absoluta. La propuesta del Señor es desde todos los profetas, desde todo el Antiguo Testamento hasta el último libro de la Biblia. El Señor nos pide elegir el bien y apartarnos del mal. Pero el Señor siempre nos ha recordado que somos libres. Tenemos una libertad interior de poder elegir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas. Cada uno toma la decisión para dónde quiere ir. Hoy el profeta Amós dice: yo les invito que ustedes busquen el bien y no el mal. Y si buscan el bien van a vivir. Lógico, la consecuencia de lo contrario es: si buscan el mal van a morir. Vale la pena hacer un énfasis en estas ideas del profeta Amós en esta tarde, porque yo creo que cuando uno de nosotros toma la decisión de servir a Dios y a servir en la iglesia, nuestra búsqueda fundamental es la búsqueda de hacer el bien. Y lógicamente también la búsqueda de ser buenos. Nadie se dedica a servir al Señor para hacer lo incorrecto, para hacer cosas malas, porque no coincide pues que uno quiera seguir al Señor pero quiera estar en el mundo haciendo lo que el mundo le pide. No coincide. El que decide seguir al Señor tiene que decidirse de manera clara, de manera sincera en su camino. No podemos hacer el mal, estamos para hacer el bien. Y por eso el profeta Amós nos ayuda, ¿no?, en este día en que Betty también ha tomado la decisión, más allá de su compromiso ya que tiene en la iglesia y en la parroquia como coordinadora de catequesis parroquial, por siendo catequista desde hace ¿cuántos años son, Betty? 15 años, ya ve, 15 años de ser catequista. Y ahora decidir ser una delegada, o sea, es otra cosa encima, y es otra cosa seria encima también. Pero qué bonito encaja todo esto, más aún hemos comenzado hoy el mes vocacional, y el mes vocacional lo iniciamos con el envío de Betty como delegada de la palabra de Dios. Es un signo hermoso porque es la decisión de alguien de poder darlo todo al Señor. Y no darle las obras a Dios, ¿sabe? No darle las obras a Dios, sino darle todo. ¿Cuántas personas dicen: no, es que yo no tengo tiempo para Dios? Yo no sé dónde va a sacar tiempo Betty, ¿no? Porque son dos cosas. Entonces, pero ve, si nosotros queremos hacerlo, lo hacemos. Porque nos damos cuenta de que Dios es mucho más importante que cualquier cosa. Todas las demás cosas son superficiales, todo es superficial, es pasajero, todo es superfluo, es secundario todo lo demás. Dios tiene que tener el primer lugar en la vida de nosotros. Dios debe de estar en la escala más alta de nuestros valores. Y por eso darle un sí hoy, como lo acabo de decir con la idea del profeta Amós, hay que hacer el mal, y el que hace el bien ha decidido vivir, porque el bien es en todo caso el Señor. Y luego dice el profeta, va recordándonos el profeta, cuáles son las consecuencias de aquellos que no eligen el bien, que eligen cualquier otra cosa, un camino diferente del bien. Entonces, aún así, el profeta dice: ojalá, quizá se apiade el Señor, quizá se apiade. No está seguro el profeta que Dios se apiade, pero dice: quizá
sea el Señor. Tal vez, ¿no? No quiere que nuestras ofrendas sean infecundas. Dice, aunque me ofrezcan holocaustos, no me van a agradar. Porque en definitiva, vuelvo a repetir, no se puede seguir al Señor queriendo vivir ambas cosas a la vez, es decir, queriendo estar en el mundo y queriendo estar dentro. No se puede, ¿no? Entonces dice, si eligen el camino de la vida, van a tener la consecuencia de la vida misma, que es el Señor. Si seguimos el camino de la muerte, pues vamos a tener las consecuencias de lo que eso significa. El Señor puede estar esperándonos y tener paciencia en esperarnos, pero ¿cuáles son las consecuencias para nuestra propia vida interior cuando nos alejamos del Señor? Por eso vale la pena entonces, a la luz de la primera lectura de hoy, remarcar lo que es el llamado de la vida comprometida. Puede ser a una vida consagrada en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, en la vida como una religiosa o religioso contemplativo, un laico que decide quedarse soltero como vocación para servir, y también la vida de los laicos comprometidos, que tienen una vocación en la familia, en el hogar, en la vida con su esposo y sus hijos, pero que también tienen un deseo de servir en una vocación concreta en la comunidad cristiana y en la parroquia. Esto es el caso hoy concreto de Betty, ¿no? Que estamos aquí para eso, para hacerle el envío como delegada al ministerio de la celebración de la palabra. Esto nos ayuda entonces a darnos cuenta de que es posible seguir al Señor, darle una respuesta a Dios. Vale la pena, que ya hay gente que lo hace, que ya hay gente que lo decide, y lo decide para hacer las cosas bien, para hacer las cosas correctas. El evangelio que hemos escuchado en este miércoles es el evangelio de San Mateo, es precisamente esa partecita en la cual el Señor se encuentra en una circunstancia especial con unos endemoniados, los endemoniados de Gerasa o Gerasa. Estos endemoniados desesperados y están reclamándole al Señor porque está ahí. Bueno, ¿qué vienes a hacernos? A molestarnos tú antes de tiempo. El demonio no sabe percibir la presencia de Jesús. Y eso es complicado, porque el mal que sabe percibir perfectamente bien la presencia del Señor nos va a traer una serie de problemas. Nos va a traer una serie de problemas. Hoy el Señor Jesús aquí le dijeron, váyase de nuestro país, váyase de aquí. Después de que le dijeron, bueno, mejor tíranos en esta piara de cerdo, es decir, en una gran cantidad de cerdos ahí, tíranos aquí. Y eso fue lo que hizo. Id, les dijo Jesús. Y los endemoniados se metieron en los cerdos, y el evangelio dice que los cerdos se tiraron al acantilado, pero luego le dijeron, vete de aquí, le dijeron todos los demás. Es decir, las señales de la presencia del Señor, las señales de la presencia de Jesús en la vida también de una persona, siempre va a provocar inestabilidad al mal, siempre. Y eso va a acarrear problemas al que quiere hacer la voluntad de Dios. Nadie que sigue al Señor vive la vida color de rosa, absolutamente nadie. Alguien que sigue al Señor y nunca tiene problemas, algo le está pasando. Un cristiano que no tiene problemas, algo le sucede. El cristiano auténtico pasa por como el oro en el crisol, siempre con dificultades, con problemas, y ahí es donde uno aprende a ser discípulo, solamente de esa manera. Y entre más dificultades tiene, puede significar tal vez dos cosas, y eso es lo que hay que discernir. Puede significar, entre más problemas tengo, puedo significar
que no estoy haciendo la voluntad de Dios y me estoy buscando a mí mismo, pero también puede ser un aspecto en positivo. Entre más problemas tengo, significa que estoy por el camino correcto, estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida, estoy siguiendo lo que el Señor me pide y lógicamente eso me va a traer problemas. Cuando uno en la vida quiere ser recto, le va a traer siempre problemas, siempre. Uno tiene que aprender a discernir, ¿y esto que yo tengo de dónde viene? ¿Es que yo me busco a sí mismo o es que yo estoy haciendo la voluntad de Dios? Yo quiero ser obediente al Señor y por esto me acarrea problemas. Vuelvo a repetir, la presencia del Señor siempre va a traer reacciones del mal, siempre, siempre van a haber reacciones del mal. Quizás algunos van a poder decir, bueno, y Betty que quiere tener todos los cargos, Betty que quiere ser pulpo, ¿no? Betty querrá ser pulpo, más de alguno podrá decir cosas así, hasta lo estarán pensando ya, ¿no? Betty que quiere tener muchos cargos y quiere ser pulpo. ¿Ve? El mal es astuto, ¿no? El mal es tan astuto que nos quiere destruir todo. Y yo le digo, oye Betty, pues prepárese, porque si hasta en estos 15 años no la había batido el mal, vienen cosas más fuertes, ¿eh? Vienen más cosas más fuertes. Entre más cosas tenemos, más exigencias nos vienen. Siempre es así, siempre es así. Si usted se compromete con el Señor más seriamente, más compromisos tiene y más exigencias tiene. Dios exige a quien más le da, ¿ok? Eso es el principio evangélico. Dios exige a quien más le da. Preparémonos entonces para eso, pero no seamos cobardes, ¿no? Como nos recordaba ya el Evangelio ayer. No seamos cobardes, seamos fuertes y respondamos al Señor con sinceridad y démonos cuenta de eso, que si vienen las dificultades y yo discierno que las dificultades que me están viniendo es porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy haciendo lo correcto, alegrémonos entonces, porque vamos a provocar que el mal se autodestruya a sí mismo, así como pasó en la piara de los cerdos, ¿no? Fíjese bien la simbología de eso, porque los cerdos en la cultura judía es el animal impuro, ¿no? Está relacionado con el pecado, con el mal, ¿no? Entonces el hecho de que los cerdos fueran lanzados en el acantilado con los endemoniados, es el símbolo del poder del Señor capaz de destruir todo, ¿no? De destruir el mal en la vida de las comunidades y también el mal en la familia, el mal en nosotros mismos, el mal que está a nuestro alrededor. Somos enviados para eso, para construir el bien, para hacer el bien, para destruir el mal. Somos enviados para ser discípulos. Entonces, le vamos a pedir al Señor en esta Santa Eucaristía que ayude a Betty, que toma esta decisión tan bonita de entrar en el ministerio de la celebración de la palabra, para que sea una testigo eficiente y a la vez decidida para anunciar a Cristo a tiempo y a distiempo, como nos lo recuerda el Evangelio. Y que no tenga miedo al mal, que el mal va a alistarse más. Entre más cerca estamos del Señor, el mal se alista de manera doble también. No tenga miedo de eso. Ore mucho, lea la palabra a menudo, viva los valores del Evangelio, viva la vida sacramental en la medida de las posibilidades ahora, viva esa vida sacramental y todo lo demás vamos a ser capaces de vencerlo, porque Dios no nos pone nada por encima de nuestra fuerza, sino siempre por debajo de nuestras posibilidades. El Señor es inmensamente bueno y por eso nos llama, porque nos ama. Y qué bonito aquel pasaje del Evangelio de San Marcos que dice, los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Fíjese que el Evangelio no dice, los llamó para enviarlos a predicar y para que estuvieran con Él, no. Porque el que es enviado, la primera cosa que uno tiene que aprender cuando es enviado a un compromiso es que debe de tener una intimidad con el Señor. El hombre, la mujer que toma un compromiso en la iglesia,
sea en una vocación particular como la vida religiosa o la vida sacerdotal, o sea en una vocación laical comprometida como la que hoy Betty toma, nosotros debemos aprender a darnos cuenta que nuestra primera vocación debe de ser la vocación de vivir la intimidad con el Señor, a través de la lectura atenta de la palabra día tras día, a través de la oración permanente. Todos los días nuestra oración, sea en la lección divina que hacemos, o sea también en otros momentos. Y otra cosa importante del que es enviado, debe de tener también una vocación mariana o mariano. El que cree en el Señor, el que busca a Jesús, el que se compromete en la iglesia, tiene que también tener una dimensión espiritualmente mariana, para que esa dimensión me acerque a la sensibilidad de la vida de los demás. Por eso le pedimos entonces al Señor estos dones para Betty hoy, pero también para que se renueve en nosotros el deseo de servirle mejor. Cuando un día le dijimos sí en un llamado especial a una vocación específica o a una vocación laical comprometida. La gracia de este banquete sea hoy nuestra fuerza. Pidamos al Señor nos dé la alegría del servicio. Así sea. Amén.